Podrás amar o odiar la nueva fase de Marvel Studios, la fase 4. Esta nueva fase nos entregó 28 proyectos, sí, 28. La verdad han sido demasiados en muy poco tiempo y la verdad Marvel se ha apurado bastante. Con la llegada de Disney Plus también ha estrenado bastantes, dos especiales y bastantes series, a veces ganando más, siendo más series que películas en esta fase. Y tal vez te podrán haber gustado estas series o estas películas, pero pues cada quien tiene su opinión. En este caso te voy a dar mi ranking de la peor a la mejor película, en este caso de la fase 4. Muy pronto también llegará el video de las series, pero en este caso este video estará enfocado solamente en las películas. Yo soy Anthony Trejo, comencemos. Uno de los nuevos equipos agregados al universo cinematográfico de Marvel en esta fase fueron los Eternos, y esta película la verdad se esperaba demasiado de ella, ya que creíamos que nos iban a mostrar más sobre el pasado de Thanos y su planeta Titán, ya que en los cómics hay que recordar que los Eternos son originarios de este, pero en la película nos cambiaron por completo su origen y de dónde vienen, siendo más cibernéticos y como tipo robots creados por los propios celestiales. Esta película prometía demasiado, pero la trama que nos dio fue algo aburrida y lenta, ya que muchas cosas que tenía la película se sentían más como de relleno y se sentía muy estancada la película, ya que no tenía bastante, se podría decir que acción, los personajes pues no había un gran desarrollo, tal vez sí amaste a alguno de los personajes que conformaban este equipo, pero no fueron tan increíbles como se esperaban dentro de la pantalla, e inclusive también se decía que esta película iba a tener mucha relevancia, ya que fue una película estrenada antes de Spider-Man No Way Home, ya que se tenían expectativas sobre el multiverso, pero en este caso hay que también esperar que no todas las películas traten sobre el multiverso, pero en este caso los Eternos no lograron hacer un gran hype como fue cuando fueron presentados los Guardianes de la Galaxia, que fueron unos equipos que se hicieron muy famosos, igualmente los Vengadores. En este caso los Eternos pasaron su primera entrega aún sin mucha gloria, esperemos que muy pronto les hagan más efecto y mejores cosas, porque inclusive en estas películas desperdiciaron bastante inclusive a los villanos. Se supone el villano principal que se iba a tener también fue muy desperdiciado y cambiando más por ser el villano principal de la película uno de sus propios integrantes, teniendo pues no tan buenas cosas. En este caso esperemos que Marvel aprenda de estos errores que tuvieron en esta primera entrega y nos puedan entregar, si en el futuro viene una segunda entrega de ellos, una mejor historia y más historia sobre estos personajes. El siguiente puesto lo ocupa Black Widow, y no porque sea como tal una mala película, o por lo que todos decían de Taskmaster siendo mujer y en los cómics siendo hombre. En mi caso no la pongo en este lugar por esto, sino porque Black Widow se siente que llega demasiado tarde. Creo que esta película era ideal para llegar después de haber salido Capitán América Civil War, que es donde está ambientada. Creo que esta película llega muy tarde porque pues nos la dan después de que Natasha murió en Infinity War y sabiendo que esta es la última vez que la veremos. En este caso esta es una buena película de ella y una historia pues pasable de ella igualmente, con buenos personajes como agregados de Florence Pugh como su hermana Yelena, fueron una de las buenas cosas que tuvo esta película, pero creo que también la historia, algunas cosillas que tuvieron por ahí fueron los que le fallaron bastante. También como se nos decía que esta película nos iba a contar bastante sobre su pasado de ella y cómo fue tratada en la habitación roja y donde fue entrenada. Creíamos que se iba a tratar más sobre su vida y todo esto, pero en este caso nos regalan una precuela que pasa directamente después de los acontecimientos de Capitán América Civil War, y esta película pues se siente que no encaja del todo y aún dejándonos misterios de su pasado de Natasha, como muchas cosas sin resolver. Al igualmente creíamos que al fin íbamos a ver la escena de lo que había pasado en Budapest que siempre mencionaba Clint y Natasha en todas las películas, y en este caso sí tuvimos pues lo que pasó en la película, pero pues nada más quedó en una simple plática y no quedó ni en flashback ni en una escena bien hecha, sino ni simplemente una escena hablada recordando de lo que había pasado. En este caso Black Widow es una buena película, solamente que es porque llega demasiado tarde. Creo que esta película, y nos hubiera gustado haber tenido también una trilogía de películas protagonizadas por Scarlett Johansson siendo Natasha Romanoff, pero por el momento eso quedará tal vez en manos de su hermana Yelena, ya que es la nueva Black Widow que se ha integrado al universo cinematográfico de Marvel.
Una de las películas que sorprendió bastante y no se esperaba demasiado de esta fase 4 de Marvel fue Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. En esta película al fin se redimiría el mandarín, después de habernos dado esa basofia que fue en Iron Man 3. Y en este caso, en esta película quisieron darle un nuevo regreso a este personaje, a este villano, siendo el padre de Shang-Chi, igualmente que en los cómics. La película nos dio una muy buena historia. Inclusive Shang-Chi con su mejor amiga fueron de los mejores personajes también de esta película. En este caso la película sorprendió muchísimo porque inclusive nunca se esperaba ver a un dragón peleándose contra otro en medio de una escena muy épica de pelea. Esta película no se esperaba, pero la verdad nada. La verdad, hay que ser honestos, todos cuando vimos el tráiler lo que más nos importaba era la batalla de Abominación con Wong en ese lugar clandestino de batallas. Creo que casi todos fuimos a ver o fueron a ver esta película por esa escena, simplemente para saber qué hacía Abominación ahí y por qué era su regreso. Y todos se sorprendieron con la muy buena película que entregó Marvel Studios, igualmente entregando una película impecable con los efectos CGI, igualmente las peleas que combinaban Kung Fu con lo de los anillos se veían muy pero muy increíbles. Igualmente esperemos que este es un gran agregado para el universo cinematográfico de Marvel y tal vez le queda muchísimo más por explorar de Shang-Chi en el universo de Marvel. Hay que esperar para seguir viendo a este personaje y con más participaciones, tal vez involucrado, tal vez con un nuevo equipo de los Vengadores, o no sabemos qué le depara el futuro a este personaje, pero todos sabemos que esa escena postcréditos nos dejó con ganas de más, sabiendo qué señal están mandando los anillos. Tal vez venga una nueva amenaza al estilo de Thanos, o tal vez no sabemos qué tal si están conectados con Kang el Conquistador. Tal vez Marvel nos sorprenda con algunas de las revelaciones en futuros proyectos que le tenga y el futuro que tiene este personaje dentro del MCU. La que sigue es Black Panther Wakanda Forever, y esta película es una de las muy distintas dentro del UCM, ya que Marvel nos tiene acostumbrados a sus cosas que son más de comedia y cosas alegres. En este caso, esta película trató más sobre el duelo y la muerte de T'Challa. Marvel Studios, tras la muerte de Chadwick Boseman, tuvo que arreglar toda esta película para poder encajar las cosas con el lamentable fallecimiento de Chadwick Boseman. En este caso hicieron una gran película en honor a Chadwick, también teniendo muchas referencias y se ve que le tienen mucho amor al actor, ya que le hicieron demasiado honor en esta película. Inclusive lo más rescatado y lo más increíble de esta película fue su villano Namor, quien sorprendió demasiado, también la belleza de Tlalocan y cómo fue representada la cultura mexicana en este personaje, en este villano de esta película. La verdad fueron muchas de las mejores cosas que tuvo esta película. Tal vez sí también no te gustará tanto por el agregado de Ironheart, que se siente que es un personaje más de relleno y no aporta nada a la película, e inclusive dices, hacen toda la guerra entre Tlalocan y Wakanda por esta simple niña que creó máquinas para detectar vibranium. Es algo tonto, pero la verdad la película se sostiene bastante bien, rescatando de todas las películas que ha tenido en este caso de estas fases Marvel Studios. La verdad la película se siente muy buena y la verdad si te das la oportunidad y quieres ver algo muy distinto de Marvel, esta película es increíblemente muy bella, también inclusive también teniendo pues un bastante buenos efectos especiales a comparación de algunos proyectos que ha tenido este año Marvel. Y en este momento empezamos a entrar a las tres que yo considero una de las mejores películas, y en este caso el tercer lugar lo tiene Doctor Strange en The Multiverse of Madness o Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Sé que esta película a muchos no les gustó y los defraudó demasiado, pero creo que eso tuvo que ver con muchos de los rumores y según filtraciones que se tenían acerca de esta película, ya que esta película se prometía que sería la película que tendría más cameos que ninguna otra e inclusive teniendo más personajes de los que vimos en Avengers Endgame, pero en este caso cuando la película fue estrenada vimos que no tuvo nada de esos cameos y se centró más en una historia dedicada a Doctor Strange y viendo múltiples variantes de este mismo interpretados por el mismo actor Benedict Cumberbatch. En este caso muchos se quejaron ya que todos querían ver a Deadpool, como se había rumoreado también el Spider-Man de Tobey Maguire, Ghost Rider, los Cuatro Fantásticos, inclusive X-Men, y después de esto no tuvimos más que eso, más que el único que fue los cameos del equipo de los Illuminati, teniendo algunos agregados de fans que siempre habían querido ver esos personajes y pues siendo nerfeados porque murieron más rápido que la X-Force de Deadpool. En este caso la película a mí sí me gustó bastante porque la película, si la vemos, la trama es muy sólida, ya que se encarga de darle una gran evolución a Doctor Strange, ya que se encarga de hacer que tenga que superar a su gran amor que es Christine Palmer y seguir adelante, ya que ahora tiene que entender que también él es un superhéroe y tiene más deberes que antes cuando era un doctor. En este caso la película es muy buena, la película le da un gran avance a Doctor Strange, es muy sólida, tiene toques de terror la película, que eso es muy increíble, dado que Marvel siempre tiene una misma lógica, unas mismas historias para casi todas sus películas, y en este caso agregarle este toque de terror a estas películas fue un gran agregado para esta increíble secuela del Hechicero Supremo. Inclusive también no se habló mucho de América Chávez, ya que fue un personaje que también a muchos tal vez no les gustó, pero en mi caso digo, creo que es un gran agregado.
El personaje cae bien, en momentos da risa. Creo que sí fuera muy tonto en algunos momentos cuando no podía utilizar sus poderes y todo eso y era la niña que tenía que estar rescatando, pero creo que también tiene un gran futuro a lo largo que va a seguir siendo en el UCM. También ese agregado de cambiar a Wanda de una superheroína a una villana, creo que le hizo un gran agregado, ya que el personaje, la verdad, la actuación de Elizabeth Olsen fue muy impecable, inclusive también teniendo y aplaudiendo el gran éxito que tuvo Sam Raimi al hacer esta película, ya que se redimió y tuvo una muy buena película, en mi opinión, y una digna secuela de Doctor Strange. El segundo lugar lo ocupa Thor Love and Thunder, y sé que esta película podrán decir que sí, es mucho de Marvel, tiene mucha comedia, la historia es simple, tiene mucho color y se parece demasiado a las pasadas películas que ha tenido Marvel, y también muchos dicen nerfearon al personaje de Thor, ya que tuvimos una grande evolución en el personaje durante Infinity War y Avengers Endgame, y en este se vuelve como a sentir estancado el personaje porque vuelve a regresar a lo que era antes, pero en este caso esta película me gustó a mí bastante, creo que el ver cómo sufrió Thor y ver todos los cambios que había tenido a lo largo y todo el sufrimiento que ha tenido de la pérdida de su hermano, su padre, su madre, creo que eso hizo que el personaje pues tuviera mucha melancolía y en esta película se toma mucho ese tema. Creo que la película es increíble todo eso, inclusive teniendo también un increíble villano como fue Gore el carnicero de dioses. La verdad la interpretación de Christian Bale para este villano fue increíblemente hermosa. La verdad en cada escena que salía sí te daba algo de terror el personaje y creo que lo interpretó demasiado bien. Y también el agregado que fue Meaning Thor, nuevamente en el regreso de Natalie Portman como Jane Foster. La película fue increíble, creo que sí, lo que nos quedó a deber mucho fue que nos dejaran más tiempo a Minion Thor y a Gore también en el universo de Marvel, para seguirlo viendo con futuras apariciones y tal vez enfrentándose en múltiples más ocasiones con Thor, inclusive también Minion Thor teniendo la más participación en futuras películas de Marvel, pero lamentablemente Marvel nos dejó con muy poca participación de estos dos personajes. En mi caso esta película me encantó porque por fin pudimos ver feliz a Thor quedándose con la niña, con la hija de Gore, quien es ahora su sobrina. Ese increíble final de los dos utilizando los poderes de Thor se ve increíblemente y ver al fin a un Thor feliz que ya no está triste, al fin puede estar feliz y ya puede superar un poco más la muerte de sus familiares que ha tenido. El primer lugar lo ocupa Spider-Man No Way Home, y sé que la película no es perfecta ni tiene el mejor guión ni los mejores efectos visuales, y sé que muchos dicen es que esta película es más por la nostalgia o el fanservice que tuvo tras el regreso de los dos Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield, viéndolos y haciendo lo imposible, lo que nunca creíamos, ver a los tres Spider-Man juntos en una película, en este caso también teniendo el regreso de muchos de los villanos anteriores que tuvimos en sus entregas, de dicho cada uno de cada estos personajes. Creo que esta película fue increíble, y sí, sé que muchos dicen que la película no es tan buena, pero es que uno que es fan de Spider-Man, es que es un peliculón, es hermosa en cada aspecto para nosotros. Creo que fue muy increíble y creo que esta película también hizo que todos quisieran ya el Spider-Man de Tom Holland, ya que siempre decían que este personaje o su Spider-Man estaba estancado, era muy nerfeado, fue muy tonto, era inmaduro, pero creo que esta película también me gustó bastante y la evolución que Marvel le quiso dar al personaje de Spider-Man, porque creo que también siempre en las pasadas entregas teníamos que Peter Parker era mordido por la araña y de un momento a otro era el increíble superhéroe. En este caso me gustó que le dieran ese avanzamiento teniendo cosas que perdiera, el sufrimiento, cada una de esas cosas que lo hicieron mejor superhéroe y haciéndolo formar un buen superhéroe para estas increíbles entregas y con ese increíble final y ese increíble traje que nos dieron, también teniendo un increíble regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield. En este caso a mí el que más me emocionó ver nuevamente en la pantalla grande fue Andrew Garfield, ya que él es mi Spider-Man favorito y volverlo a ver en toda esa majestuosidad y verlo tan increíble cada una de sus escenas y cómo se veía que el actor disfrutó muchísimo regresar a los zapatos de Spider-Man fue lo que hizo que esta película estuviera en primer lugar. ¿Y quién no la pondría en primer lugar? Porque todos amamos a Spider-Man, sea como sea, y aunque tú hayas visto la primera en el día del preestreno de la película y vieras los primeros efectos visuales que la verdad sí se veían muy tontos y muy falsos, pero la verdad, ¿quién no gritó cuando vio a los tres Spider-Mans en la sala de cine y cuando pelearon contra los 6 siniestros en esa increíble escena? Ese es el lugar en el que yo pongo las películas de la fase 4 de Marvel Studios. Si tú tienes una distinta, me gustaría que la pongas en los comentarios para saber cuál fue tu top de estas películas que salieron en la fase 4. Sé que la fase 4 de Marvel no es perfecta, para nada. Tuvo muchos tropiezos y muchas cosas en las que estuvo mal, pero la verdad hay que saber que está reconstruyendo Marvel su universo después del final que tuvieron muchos de sus personajes y de esas historias en Avengers Endgame, también formando el camino para llegar próximamente para la pelea contra Kang el Conquistador. Así que hay que
tenerle paciencia a Marvel Studios y en este caso hay que seguir esperando los nuevos proyectos y que mejoren la calidad y también los efectos especiales, pero también hay que aplaudir que han llegado increíbles personajes a cada una de estas entregas y han sido grandes agregados para el universo cinematográfico de Marvel, y hay que seguir disfrutando cada una de estas entregas en las salas de cine, en tu casa o donde tú quieras, porque todos nos vamos a seguir emocionando con estas increíbles películas de superhéroes. Si el video te ha gustado, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que YouTube te mantenga al tanto de cada que subamos nuevo video dedicado a Marvel Studios y Marvel Comics. Al igual te invito a que me regales un like para que los algoritmos de YouTube nos traten bonito. Yo soy Anthony Trejo y esto fue Iron Comics. Nos vemos en la próxima.